Buenas noches y bienvenidos a este espacio de Onda Mezquita Televisión, Córdoba Ahora. Nos acompaña hoy en el plató Nuria Castillo, cordobesa que se dedica a la pintura, aunque también es licenciada en Educación Especial. Buenas noches, Nuria. Buenas noches, Álvaro, ¿qué tal? Bienvenida a Onda Mezquita. Y bueno, en primer lugar, ¿nos puedes contar cómo compaginas o cómo has compaginado esas dos actividades? La pintura como creación artística y profesionalmente el mundo de la pedagogía, el logopedia, etcétera, etcétera. Bueno, la pintura es una cosa que nace desde que soy muy pequeña. He estado toda la vida pintando. O sea, mi casa eran pinceles, mi casa eran lápices y ha sido una cosa que siempre he llevado. ¿Qué ocurre? Que la educación especial a mí me ha llamado la atención poderosamente. Quería estudiar educación especial y no lo he visto nunca que sea algo tan dispar, porque la creatividad quizás sea la merma que tienen estos niños, ¿no? Entonces, darle, introducirle, ofrecerle esa posibilidad, ¿no?, para que trabajen la creatividad, para ampliar esa creatividad, yo creo que era una de las herramientas más fáciles que yo le podía ofrecer viniendo de donde venía, ¿no?, que era de un momento muy artístico, ¿no? ¿Se compaginan ambas actividades, se entrelazan y se retroalimentan? Bueno, en los colegios normales tradicionales no. Cuando yo estuve trabajando en Santo Ángel sí hicimos un taller o hicimos una clase en la que se utilizaba musicoterapia, se utilizaba pintura, se utilizaba dramatización, precisamente para eso, ¿no?, para trabajar con ellos esa faceta que tiene tanta carencia el crío que viene de ahí, ¿no?, que viene de la educación especial. Te voy a hacer una pregunta quizá un poco difícil. Venga. En esas dos facetas, sí. ¿Te inclinas más hacia una que hacia otra o cada una tiene su sabor, su valor, su importancia? Álvaro, eso es como si me preguntas a quién quiero más, papá o mamá. O sea, es lo mismo. Es que se puede tener amores y no saber cuál quieres más porque son tan distintos uno de otro. Es un amor tan distinto el que se siente hacia la pintura, hacia la creación, y es tan distinto, tan grande y tan diferente, ¿no?, lo que te aporta trabajar con autistas, con niños con síndrome de Down, con discapacidades varias, ¿no? Entonces, son amores distintos, no tienen nada que ver. Es algo que te nace de dentro y que al final, bueno, no son incompatibles, todo lo contrario. Ya has comentado hace un momento que, bueno, que desde pequeña te sentiste inclinada hacia el mundo de la pintura, sí, los lápices, los cuadernos, pero también siempre hay alguien sí, que deja en ti una huella especial, alguien que te marca, alguien sí, que conoces relacionado con el mundo artístico, en tu caso. Sí, pues has dado justo en la clave. Cuando yo era pequeña, mi mejor amiga, que era Marina Anda Ferrandi, tenía unos padres que eran pintores. De hecho, el padre, creo recordar que fue director de la Escuela de Arte y Oficio Mateo Inurria, y su casa era una oda a la creatividad. Los lienzos estaban en el suelo, pintábamos en las paredes, o sea, el padre nos dejaba algunos testeros para que hiciéramos lo que nos diera la gana, o sea, esa pared blanca pintada por niños. Y entonces, para mí salir del colegio, llegar corriendo a casa de mi amiga Marina y ponerme a pintar, además ponerme a pintar en conceptos y en cosas que jamás había oído, porque allí se hacía puntillismo, y puntillismo en aquel entonces, ¿dónde estaba, no?, en los colegios, o no sé, o te decía, pues esto es una pintura surrealista. Entonces al final es verdad que me empapó de lienzo, de óleo, de acuarela, de pastel, de barro y de todos los recursos que tenían en su casa, que eran miles. Es que no te puedo imaginar cómo era esa casa. Y también creo que hubo alguien, también cercano en el ambiente familiar, sí, que fue un poco tu guía, ya de una manera más técnica. Sí. Sí, María Teresa Castani era porque ya ha fallecido, era la abuela de mi marido y bueno, María Teresa es que era una pintora estupenda, lo que pasa que era, bueno, tenía una afición y tenía una manera de pintar maravillosa, muy personal, muy atrevida y muy moderna para sus tiempos, porque mezclaba unos colores con unos sombreados que eran absolutamente imposibles, ¿no?, de ver en aquel entonces, pero me hacía falta técnica. Y me iba todos los días durante muchos años a trabajar esa técnica, pero además a trabajar, oye, duro,
porque me ponía un frutero, me ponía una manzana, me ponía un muñequito de esto que lo estoy viendo y se me ponen los pelos como escarpias, porque lo tenía que pintar 1000, 2000 y 5000 veces, vamos. Sí, sí, pastel, carboncillo, sí, pero fue maravillosa, porque tenía muchísima técnica, porque era una mujer que pintaba maravillosamente bien y me enseñó mucho, ¿eh? Mucho. Has nombrado el color. Sí. El color es algo muy importante en la obra de Nuria Castillo. Sí, claro, es que el color es la traducción del estado anímico más amplio, ¿no? No siempre tiene que coincidir además con lo que tú crees o lo que tú interpretas como el color, ¿no? Puedes decir el rojo agresivo. Bueno, pues el rojo es agresivo, el rojo es pasión, el rojo es sangre y el rojo son muchas cosas, ¿no? Y sí, he funcionado por etapas de color y he tenido etapas que he pintado en rojo. Y he tenido etapas que he pintado en verde agua y etapas que he pintado en blanco, y cada una de ellas sí tiene que ver mucho con lo que he sentido, sí es verdad. Y si en el caso del rojo puede significar muchas cosas, Sí. Si tuviéramos que pintar, Nuria, la situación que estamos viviendo por la pandemia de coronavirus, ¿necesariamente tiene que ser gris o no tiene por qué? No, no tiene por qué. Lo que pasa es que esta es una situación tan demoledora, tan trágica y tan triste, que es verdad que el alma se te encoge con esta situación. Entonces, ahora mismo, no sé, claro, es que, ¿sabes qué pasa? Que la imagen del coronavirus es verde. Y como es tan feo, es que no le puedo poner nada más que un verde, pero el verde más feo que se me ocurra, vamos. En este caso, el verde no es color esperanza. No, en este caso, no, pero que también es que son verde y verde, ¿eh? Estoy hablando de un verde tirando a gris, por no decir otra cosa, que ya te imaginas. Sí, no sé de qué color pintaría el coronavirus, creo que no lo pintaría en la vida, ni siquiera para desahogarme, fíjate. Es demoledor, ¿eh? ¿Y cómo define Nuria Castillo su propia obra? Pues mira, yo la definiría dentro del astraicismo, perdona, y donde carece de figuración, donde carece de objeto, y donde todo lo que nace desde mucho más allá, ¿no? Desde mucho más allá de un pensamiento convencional, ¿no? De una forma. Al final, esto quizás sea un poco complejo explicarlo, pero pasa del inconsciente al consciente, pasa al final la idea, ¿no? Al final la figuración es eso, ¿no? De lo más interno a lo externo, lo pinto y lo represento, pero como ya está, ¿no? Esa imagen, ¿no? De una botella de vino, esa imagen de una manzana o de un caballo. En el arte abstracto, que es donde yo me reflejo ahora y donde yo me siento muy cómoda, es todo lo contrario. O sea, es que directamente sale de lo más interno, de lo más inconsciente, del subconsciente, y no tiene forma. Entonces es como explicar o como pintar el dolor, ¿no? O como descríbeme el dolor, descríbeme la pena o descríbeme el amor, ¿no? Si le pones palabras lo puedes describir, pero si directamente no le puedes dar una forma, no tiene forma. Mi pintura no tiene forma. Pero sí tiene mucho fondo. Yo creo que tiene todo el fondo, ¿eh? Y si eres muy sensible, más todavía. Porque tengo gente muy sensible que hace unas interpretaciones maravillosas de lo que pinto, muy acertada. ¿Qué interpretaciones? Si puedes comentar algunas. Bueno, pues depende de la época. Pues en la época que pintaba con mucho color rojo, que había mucha pasión, pues es que se veía y se veía que era pasión. No tiene por qué ser siempre pasión física, ¿eh? O sea, no interpretes la pasión siempre de un tú a tú, hombre o mujer, ¿eh? Sino pasión pasión por el toro, pasión por el vino, pasión. Es que estaba muy apasionada. Tenía un momento que era como que me salía de mí. O sea, esa etapa ¿Sí? Estaba directamente vinculada a tu estado emocional. Sí, absolutamente. Es que yo creo que las personas que pintamos, los que escriben, los que hacen una escultura, cualquier persona que haga algo creativo, al final es eso. Tienes en el interior, lo sacas y haces, y construyes, ¿no? Y retomando un poco la pregunta anteriores, sí. ¿Qué es lo que más gusta de la pintura de Nuria Castillo al que se acerca a contemplarla? Bueno, eso es muy personal, cada uno interpretará, verá y le gustará. Por ahora, los que sí han valorado y los que le gusta y los que han comprado, al final yo utilizo mucha textura también, ¿eh? Tengo una pintura abstracta pero muy texturizada. Entonces,
esa pintura que te puedes acercar, tocar, que te alejas y ves, ¿no? Es lo que creo que me gusta de lo que hago, porque al final, si la veo a una distancia, que es una distancia corta, va a ver muy emborronado todo, ¿no? Si te alejas, empiezas a construir en tu cabeza, lo que decíamos antes, ¿no? Ese interior-exterior tan confundido, ¿no? Tan extraño del inconsciente y del subconsciente, pues al final, alejándote, empiezas a construir de forma. Entonces yo creo que gusta eso. También comentábamos antes, Nuria, Sí. que tanto para el creador, artista plástico en tu caso, pintor, un escultor, un escritor, un poeta, Sí. crear es desnudarse. Sí, absolutamente. Es duro, ¿eh? Sí, esta pregunta duele. Claro que sí te desnuda, porque no siempre que pintas tienes un estado apasionado, no siempre que escribes tienes un momento eufórico ni positivo. Es que muchas veces cuando estás pintando tienes una catarsis importante, ¿eh? Y no una catarsis griega, que tiene que ser siempre limpiándote la mancha, ¿no? Sino que tienes una catarsis de sensaciones inmanejables en alguna ocasión, ¿eh? Y que suelta y ahí deja. ¿Y hasta qué punto o en qué medida hay que dejar atrás el pudor? ¿Y por qué tienes que dejar atrás el pudor? No lo entiendo, el pudor es libre y es tuyo, ¿no? Si tú eres pudoroso, lo que puedes es vencerlo, lo que puedes es aprender a manejarlo, lo que puedes es intentar superar situaciones que te superen o que te puedan, pero si eres pudoroso, si eres tímido, eres tímido. Ahora, si coges un lienzo y pierdes todo el pudor... ¿Y Nuria Castillo es tímida o parece o no lo es? Por una parte parece que no lo es. No parezco nada tímida. No parezco nada tímida y sé que al contrario, que si digo que soy muy tímida va a quedar raro porque hablo y no lo parece, pero sí, además mira, me lo estás preguntando y me estoy presionando, me estoy haciendo aquí un truquillo que me enseñaron que para perder tensión presionaba y parecía que se iba. Soy muy tímida, pero he aprendido con el tiempo también a manejar eso, ¿eh? Que se aprende, todo se aprende, todo se aprende. ¿Y tanto los tímidos como los extrovertidos sacan dentro de sí de la misma manera o necesitan más expresarse unos que otros a través de las artes? Yo creo que el interior del ser humano es infinitamente rico. Entonces tú puedes ser muy introvertido y tener una necesidad brutal de exteriorizar todo aquello y ser una persona extrovertida y por muy extrovertido que seas tener que sacar también todo aquello que llevas. Yo creo que la necesidad que tiene cada cual no creo que tenga que ver mucho con ser extrovertido o introvertido. Que te escondes, ¿no? Que te escondes si eres introvertido y te pones a pintar y pintas. Pues evidentemente ahí está saliendo un tú que no conocen los demás, ¿eh? O sea, también. Volviendo, Nuria, a la desnudez o a sacar lo que hay en tu interior y mostrarlo, ¿se puede engañar al espectador, en tu caso con tus cuadros, intentando reflejar lo contrario de lo que sientes? Sí, claro. Sí, sí, claro que sí. ¿Y Nuria miente más que dice la verdad en sus obras? No. Vamos a ver, no es mentir, lo que pasa es que hablábamos antes del color y el color es muy importante, además casi que te da una pista y por eso te ha ido por ahí seguramente. Te he dicho que en un color rojo puede haber pasión, pues también hay dolor y también hay muerte, ¿no? Y hay sangre y hay muchas cosas. Evidentemente, en un cuadro rojo, aparentemente puede parecer, ¿no?, que hay una pasión infinita, pero a lo mejor lo que hay es un dolor que te sangra. Entonces, claro que sí, y más en este tipo de pintura, ¿eh? ¿Son códigos que en este caso solo maneja el artista? Son códigos que solamente maneja el artista, claro que sí. Solo los conoce él. Solo los conoce él. Y la sensibilidad de aquel que se pone al lado tuya y es capaz, ¿no?, de tener esa empatía con el cuadro y leerte, que es maravilloso. Nuria, hasta ahora no importa el número. ¿Cuántas exposiciones has tenido? Bueno, ¿cómo se ha ido desarrollando tu faceta pública, sí, de cara al exterior? Mira, mi exposiciones, digamos, primero, he hecho en Arte Efímere, esa exposición que ya está cerrado, por desgracia. En Marbella tengo una exposición permanente, en Expo Costa del Sol. ¿Dónde más? De Nuria, se me ha ido.
Ah, bueno, en la Casa de las Cabezas, también con la generosidad de Manuel Ramos Gil, que es el dueño, y que he tenido también ahí exposición durante un tiempo. Iba, venía, vendía, ponía, me renovaba y seguía. Y en mi casa, que es como mi exposición permanente, porque llega y casi que te lo puedes llevar puesto. Entonces funciona mucho el boca a boca, ya se dijo en alguna ocasión por ahí. ¿Y en este momento en qué andas embarcada? Pues en este momento estoy embarcada en el coronavirus, porque lo he pasado fatal, me he puesto malita y he estado casi 33 días fuera de combate total y absolutamente. Entonces llevo pues eso, llevo más de un mes que no toca un pincel. He tocado muy poquito el pincel, ¿eh? O sea, eso que no toco el pincel, miento, ya he mentido. He tocado poco el pincel, es que yo soy muy compulsiva, entonces yo cuando pinto, pinto mucho. Bueno, Nuria, estamos ya en la fase 1 de la desescalada, se supone que Sí. ya tendrás que coger los pinceles con más frecuencia, ¿no? No, sí, lo estoy cogiendo, lo que no lo estoy cogiendo es con la intensidad, es que yo soy muy intensa, con la intensidad que yo lo cojo cuando estoy pintando. Que me puedo tirar pintando 12 horas sin piedad. Hablando contigo, cualquiera diría que eres intensa. Ya, perdón. Nuria, ¿en tus cuadros predomina alguna temática en concreto o qué podemos encontrar en tu obra? Pues mi obra depende de la etapa, te puedes encontrar desde paisajes que no son paisajes, que están como rotos y destruidos, reflejos de una ciudad, te puedes encontrar vegetación, que tampoco encuentras, porque lo que notas son texturas, que son raíces, te puedes encontrar pasión, que puede ser de amor o de odio, depende cómo la quieras ver, y te puedes encontrar... es que mi temática es muy variada, tampoco tengo, como son sentimientos, son sensaciones, al final sí es verdad que me muevo por época, y tengo una época que a lo mejor pues, hice una colección que era hielo, ¿no? Que era mucho más fría y estaba más distante, más metida en mí, y entonces pues sí había, a lo mejor sí se veía más paisaje, que no hay paisaje, ¿eh? Cuando te digo que hay paisaje, no hay paisaje, se interpreta. Pero no tienes ninguna temática preferente. No tengo una temática preferente porque hicimos un viaje a África y cuando volví todo me olía a África, todo me envolvía de África y todo era el color de África. Entonces fue una época que el ocre, los naranjas, como un color muy masái también por todos lados, ¿no? Ese rojo que no era el de la pasión que te hablaba antes, y nada tenía que ver con lo que había pintado anteriormente, que era la época esta del hielo, ¿no? Que era mucho gris, mucho negro y blanco. Pues eran África, de África. Pero de alguna manera esas épocas continúan, o sea, ¿continúa en la obra de Nuria Castillo la memoria de África? No, se queda África, hago África, se queda África y la experiencia y las cosas que vas viviendo son las que al final te van marcando todo, ¿eh? Pero todo, te hablo de un poeta, te hablo de un artista y te hablo de todo. Vamos evolucionando y nos vamos sintiendo pues a medida que vamos creciendo de una manera o de otra. Y Nuria Castillo, como cordobesa, ¿qué echa de menos en esta ciudad, en el entorno del mundo artístico? Bueno, Córdoba tiene hipotonía artística, ¿eh? Está flojita en el tema artístico. Yo creo que no hacen falta salas de arte. Antes estaba la sala de Carmen del Campo, que era fantástica, cerró. Estaba Arte Efímere, cerró. Y ahora pues, no quiero ser muy política, ni tampoco ser políticamente incorrecta, pero es verdad que casi que hay que mendigar para que Cajasol, la Casa de las Cabezas, a lo mejor no una mendicidad como te la quiero transmitir, que está siendo muy fea, ¿no? Pero sí es verdad que cuesta trabajo. Hombre, también está Pincosa, que hace una sala de exposiciones, que de hecho ahora hizo una fantástica, que se han ido a Alemania, 10 artistas cordobeses maravillosos. Y bueno, pero falta mucho, falta mucho. Córdoba, por sí sola, es fuerte. Nosotros tenemos una base cultural que es asombrosa. O sea, habla sola. Tenemos la mezquita, tenemos el Alcázar, tenemos cada rincón de Córdoba, habla. Tú fíjate el Festival de las Callejas, ¿no? que se hizo y que también se ha anulado, ¿no? Por sí sola, cada rincón tiene una historia. Entonces, ¿qué le falta? Pues le falta un espacio para que las personas que se dedican a pintar, a escribir, a esculpir, que tengan un sitio de referente, y sobre todo para aquella generación cachucha y que le va a bombear sangre a
a ese corazón, porque ahora mismo está flojito, ¿eh? Está muy flojito, siendo correcta. Siendo optimista. Siendo optimista, bueno, es que pretendo ser optimista, pero yo creo que nos queda un camino bastante largo a nivel cultural. No somos Málaga ni Sevilla, ni Madrid. O sea, nos queda mucho. Aquí se tiene que hacer una gran labor y un gran esfuerzo para que la gente que pinta, que se desarrolla de una manera artística, tenga un espacio y además tenga un impulso y tenga una ayuda. Porque si no, al final van a coger y la exposición la van a hacer en Sevilla, la exposición la van a hacer en Málaga. Bueno, en Sevilla también expuse, se me había olvidado decírtelo. Entonces, vamos a coger el cuadro, vamos a coger el lienzo y nos va a resultar mucho más cómodo exponer en Marbella, como estoy yo, que a lo mejor hacerlo aquí, porque no sabes dónde moverte o cómo moverte. Para el que no te conozca y quiera conocer algo más de tu obra, Nuria Castillo está en redes sociales. Sí, yo tengo una página que es Oleva y Nuria, pero que tengo que mejorar un poco, porque soy bastante... a ver cómo te lo digo. Artista. Gracias, Álvaro. Gracias, Álvaro. Un poquito desastre, sí. Muy bien. Bueno, pues Nuria, ha sido un placer tenerte aquí en este estudio de la Mezquita. Sí, muchas gracias. Tienes las puertas abiertas para cuando quieras visitarnos, hablarnos de nuevos proyectos, de nuevas exposiciones, pero el tiempo se nos ha agotado y no podemos seguir hablando. Muchas gracias y buenas noches, Nuria. A ti siempre, Álvaro, ha sido un placer, pero un placer enorme. Gracias. Gracias. Pues hasta aquí la entrevista de hoy con Nuria Castillo. Ya lo saben, una artista cordobesa, joven, pero con una larga trayectoria que merece la pena conocer. Y no se olviden de lo que les digo todas las noches. Sean felices.